Hola amigos, les damos la bienvenida a este envío del Mundanal Ruido. Hoy, 9 de mayo del 2025, día en que estamos grabando este video, se está conmemorando el 80º aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La importancia histórica y actual de esta efeméride nos impele a compartirles una reflexión no sobre la guerra en sí misma, sino de un aspecto parcial, pero a la postre decisivo del conflicto. Nos referimos a la guerra que el nazismo libró contra la Unión Soviética. El Frente Oriental, la guerra de Alemania primero sobre sus vecinos de Europa del Este y luego sobre la Unión Soviética, no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Durante 6 años, entre 1939 y 1945, en esa parte del mundo se abrió un agujero negro, se produjo una suerte de desgarro en la temporalidad histórica, donde lo impensado, lo impredecible, lo inimaginable ocurrió. No es nuestra intención abrumarlos con cifras, con fechas y cronologías. Aspiramos a compartir con ustedes una breve reflexión sobre los acontecimientos allí ocurridos, razón por la cual creemos que mucho más importante es poder avanzar y dejar establecido el carácter que tuvo la guerra de Hitler y de los jerarcas nazis contra la Unión Soviética. 22 de junio de 1941 es la fecha clave. A partir del momento en que 4 millones de soldados alemanes y sus aliados invaden territorio soviético, la naturaleza, la esencia de la Segunda Guerra Mundial cambia, se transforma, asistimos a un cambio cualitativo. Decimos esto porque los invasores alemanes libraron contra los pueblos soviéticos una guerra de exterminio, una guerra biológica, una guerra de aniquilación, una guerra racial. Comprender esto es fundamental. La invasión de 1941 perseguía, de acuerdo a la estrategia, a los intereses del Estado nazi, 2 objetivos bien claros, bien definidos y que están íntimamente relacionados. En primer lugar, se buscaba derrocar al Estado soviético y a las relaciones económicas y sociales que éste expresaba. Derrocar al Estado soviético significaba desterrar la amenaza judeo-bolchevique. Es decir, la del nazismo es una guerra de exterminio porque se plantea erradicar lo que ellos percibían como una amenaza encarnada en el Estado soviético, denominada judeo-bolchevique. Y en segundo lugar, como consecuencia de este primer objetivo, y a partir, lo reiteramos, del exterminio, se conquistaría un gigantesco espacio vital destinado a ser colonizado y que sería la garantía del bienestar del pueblo alemán. O sea, es muy importante entender que los jerarcas nazis buscaron vaciar la Rusia europea de eslavos y reemplazarlos por alemanes arios. El criterio ideológico que informaba esta política del nazismo puede sintetizarse en un concepto, en una palabra que en alemán, perdón por nuestra pronunciación, se denomina Übermensch, subhumano. Los pueblos eslavos de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, eran de una categoría humana inferior de acuerdo a la concepción racista
que tenía el nazismo. Y justamente como eran de una categoría humana inferior, se los podía eliminar físicamente. Este proceder racista y genocida se puso de manifiesto desde el inicio mismo de la invasión. Una brevísima aclaración: este carácter de subhumanidad que se le atribuía a los eslavos, por supuesto que también se hacía extensivo a los judíos y a otras minorías nacionales que formaban parte de la Europa Oriental y de los territorios de la Unión Soviética. Pero como decíamos, este proceder racista y genocida se puso de manifiesto desde el primer momento. En los primeros meses de la invasión, las Einsatzgruppen, las tropas de asalto móviles de las SS, fusilaron a 800.000 comisarios políticos del Ejército Rojo y a 600.000 judíos. El 29 y 30 de septiembre de 1941, apenas 3 meses de iniciada la invasión, recordemos, junio de 1941, en el barranco de Babi Yar, en las afueras de Kiev, capital de Ucrania, 34.000 judíos ucranianos fueron fusilados por las SS. Un almirante alemán que formaba parte del ejército del nazismo, el almirante Canaris, objetó este comportamiento de las tropas alemanas en el este europeo y como respuesta del jefe del Estado Mayor nazi, Keitel, recibió esta respuesta. Vamos a citar textualmente: las visiones del almirante Canaris reflejan las ideas tradicionales de una guerra de caballeros, pero esta es una guerra ideológica, una guerra de exterminio. Avancemos, por favor. En el contexto de una guerra de esta naturaleza, debemos insertar, debemos abordar, debemos estudiar el acontecimiento singular, específico, puntual del Holocausto y de los campos de concentración. Este hecho específico está debidamente documentado, razón por la cual nosotros quisiéramos compartir con ustedes 3 breves consideraciones al respecto. En primer lugar, el papel que los ferrocarriles cumplieron a la hora de la ejecución del Holocausto. El uso de vagones para trasladar a las personas que iban a ser finalmente víctimas, que originariamente habían sido construidos para trasladar ganado a los mataderos. Surge aquí una analogía horrorosa. Los trenes, las formaciones que originariamente trasladaban animales fueron refuncionalizados para conducir a seres humanos desde las ciudades, desde los guetos, a los campos, con la paradoja de que así como los animales iban a recibir una muerte industrial, una muerte industrializada, lo mismo ocurriría con las personas llevadas en estos trenes. Otra segunda consideración: una vez llegados a los campos, las futuras víctimas eran completamente desnudadas y numeradas. Se los despojaba de su singularidad como seres humanos, se los convertía en un número y se los reducía a una igualdad terrorífica. Uno de los sobrevivientes de esta realidad y que ha dejado un legado dice en algún lugar que si usted quiere reducir a la más absoluta indefensión a una persona, no tiene más que desnudarla. Esto es lo que ocurría apenas llegaban las personas que iban a ser finalmente asesinadas en los campos. Y un tercer elemento que quisiéramos compartir, que muestra estos rastros de inhumanidad, es que los campos fueron una Babel moderna en el sentido de ser una mezcla de los más diversos idiomas europeos. Los allí detenidos hablaban ruso, griego, francés, etcétera, etcétera. Mauthausen fue
el campo más políglota de todos. Primo Levi, que fue uno de los sobrevivientes y que ha dejado un legado escrito sobre la realidad de los campos, cuenta que los esclavistas nazis se hacían entender primero a través de alaridos estremecedores, luego venía el puñetazo y por último el látigo de goma, que en la jerga de los campos de concentración se lo llamaba Dolmetscher, el intérprete, que sí se hacía entender más allá de las diferencias idiomáticas. Reitero, son 3 breves consideraciones sobre una realidad específica como la que fue el Holocausto y que nosotros creemos que hay que inscribirla como una parte de una totalidad más amplia que fue la guerra cuyas características estamos describiendo, que se hizo sobre Europa del Este y sobre la Unión Soviética. Vamos finalizando. En febrero de 1943, el 6º ejército alemán del general von Paulus es derrotado en la ciudad de Stalingrado, dando inicio al repliegue, al retroceso irreversible de Alemania. El resto es historia conocida. En mayo de 1945, la bandera de la Unión Soviética flameaba en el Reichstag de Berlín. Pedimos disculpa por la brevedad del video y por supuesto estar omitiendo multitud de detalles, pero a nosotros lo que nos interesa es poder dar cuenta de qué tipo de guerra fue la que libró el Estado alemán conducido por un partido con las características que ya todos conocemos del nazismo y a qué extremos inimaginables puede llevar el racismo llevado a niveles, como fue el caso del nazismo, histéricos y delirantes. Quisiéramos culminar este video con una cita de un escritor soviético, Vasily Grossman, que en su condición de cronista de guerra acompañó al Ejército Rojo en su avance hacia Berlín y que fue testigo directo de cómo en el avance del ejército de la Unión Soviética hacia Alemania se fueron liberando los distintos campos de concentración. Este relato con el que vamos a finalizar es una descripción que Vasily Grossman nos comparte una vez liberado el campo de exterminio de Treblinka, donde murieron 800.000 personas y que fue por lejos el peor campo de exterminio de los tantos que los nazis erigieron, la mayoría en Europa del Este. Dice Grossman: a los que llegaban desde el gueto de Varsovia les esperaban terribles tormentos. Las mujeres y los niños eran separados de la multitud y conducidos a lugares donde ardían los cadáveres, en lugar de ir a la cámara de gas. Las madres enloquecidas de terror eran obligadas a pasar con sus hijos entre los ardientes hornos sobre los que miles de muertos se retorcían entre las llamas y el humo, con contorsiones y sacudidas como si hubieran vuelto a la vida, mientras los vientres de las embarazadas muertas estallaban por el calor y sus hijos nonatos ardían en los úteros abiertos de sus madres. Esta visión podía enloquecer hasta a las personas más equilibradas. ¿Y por qué escribir sobre esto? ¿Por qué recordarlo? Es el deber del escritor contar esta terrible verdad y el deber civil del lector es conocerla. Quien mirara hacia otro lado, quien cerrara los ojos sin querer saber nada, insultaría la memoria de los muertos. Quien no conozca la verdad sobre los campos de exterminio no podrá entender con qué tipo de enemigo, con qué tipo de monstruo tuvo que mantener su combate mortal el Ejército Rojo. Luego de esta cita, huelga comentar más aspectos sobre lo que ocurrió en Europa del Este y sobre la naturaleza de la guerra librada por el nazismo contra la Unión Soviética. En honor a las víctimas del nazismo, en honor
a las decenas de miles, incluso millones de personas que se movilizaron para luchar y para combatir contra la barbarie hitleriana, y en honor a la verdad histórica, si es que todavía en el 2025 a alguien le interesa la verdad histórica, está más que claro, por más que la industria cultural hollywoodense quiera decir otra cosa, que quienes derrotaron a los nazis, quien derrotó al nazismo fue el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, les mando un saludo, hasta acá llegamos. Cualquier comentario que quieran compartir con este video, bienvenido sea. Les mando un saludo y nos veremos próximamente. Muchísimas gracias.